Bendiciones, hermanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios les bendiga un poquito más a todos. Amén. Vamos a dar inicio a nuestro estudio, o vamos más bien a continuar con el estudio de la epístola de Santiago, y el día de hoy estaremos estudiando el capítulo número 3. Es un capítulo muy importante y además es muy interesante y muy instructivo para todos. Entonces, el título de la lección: Poder y peligro de la lengua. Poder y peligro de la lengua. Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 18. Por favor, busquen sus Biblias y vamos a leer todo el pasaje. Son 18 versículos y esperamos en el Señor que tengamos oportunidad de enfocar los temas que aquí se mencionan. ¿Ya lo encontraron? Amén. Santiago capítulo número 3, versículos 1 al 18. Y empieza nuevamente Santiago con esta salutación, ¿verdad? Muy interesante y muy bonita, ¿verdad? La manera como él se dirige a los recipientes de esta carta. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a darle gracias a Dios un momento. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos porque tú eres un gran Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia.
Te damos gracias porque hoy, Señor, tenemos la oportunidad de estar aquí reunidos, estudiando tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestro Salvador. Gracias por todo lo que tú has hecho, estás haciendo y vas a hacer por cada uno de nosotros. Hoy, Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor. Y que en todo lo que hagamos o decimos, tu nombre sea glorificado y que, Señor, esta tarde seamos edificados también en el estudio de tu palabra bendita. Gracias, Señor Jesús. Amén. Poder y peligro de la lengua. Las instrucciones que nos da Santiago acerca de la verdadera sabiduría y el control de la lengua nos enseña que los cristianos deben evitar las palabras que no edifican y vivir bajo la sabiduría de Dios. Santiago nos quiere advertir de tres asuntos muy importantes y a la vez importantes y peligrosos: la enseñanza, la lengua y la sabiduría humana. Santiago enfoca varios temas relacionados con la comunicación verbal y la verdadera sabiduría. El tratar estos temas juntos es muy apropiado, ya que el control de la lengua es una señal de sabiduría o ignorancia y necedad en la vida de una persona. Cuando nosotros vemos que Santiago está hablando de la lengua, su naturaleza y sus peligros y el poder, y después cambia de la lengua a la sabiduría, pareciera que esto está fuera de contexto, como que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Mas sin embargo, las dos se relacionan y es muy apropiado que nosotros hablemos tanto de el poder y los peligros de la lengua y de la sabiduría al mismo tiempo. El primer punto que quisiéramos estudiar el día de hoy está en los primeros 5 versículos, capítulo 3, versículo 1 al 5. Y el primer punto es el poder de la lengua. El poder de la lengua. Santiago utiliza la figura de la lengua, no necesariamente hablando del músculo, sino más bien él utiliza la lengua como para ilustrar el don de hablar o el don de comunicarnos que Dios puso en el hombre. El tamaño de la lengua que él dice aquí que es un miembro muy pequeño no debe engañarnos, porque su poder e influencia pueden ser enormes. Entonces, al hablar de la lengua, Santiago está hablando del don que nosotros tenemos de hablar, de comunicarnos, que es un don que Dios nos ha dado a nosotros, el poder expresarnos por medio de palabras. Y Santiago, por ejemplo, en estos primeros versículos, y en un momentito lo vamos a ver también, compara la lengua con 3 cosas, hace 3 comparaciones: con el freno de los caballos en el versículo 3, con el timón de un barco en el versículo 4, y también con una pequeña chispa que puede provocar un gran incendio. Entonces él compara la lengua o el don de hablar con el freno de los caballos, el timón de un barco y una pequeña chispa que puede provocar un gran incendio. Entonces, el poder de la lengua lo encontramos en los primeros 5 versículos. Santiago capítulo 3, versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Creen ustedes que Santiago de alguna manera está restringiendo el don de enseñar en la iglesia? Porque él dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La pregunta nuevamente es: ¿creen ustedes que él lo que está haciendo es restringiendo el don de enseñar o está haciendo otra cosa? Porque dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros. No hay maestros falsos. La razón puede haber y existe, y la Biblia dice que Pedro dice
que hubieron falsos profetas y habrán también falsos maestros. Tiene usted toda la razón. Y nosotros podríamos decir, bueno, entonces, si vamos a recibir mayor condenación, ¿qué motivación hay para que yo quiera o que yo anhele enseñar la palabra de Dios? Entonces mejor no lo hago. Pero Santiago, bajo ningún punto de vista, él está restringiendo el don de la enseñanza dentro de la iglesia, porque es muy importante, y gracias a Dios que por eso estamos nosotros aquí, para poder aprender. Es necesario aprender, es necesario que nosotros aprendamos la Biblia, y es necesaria la enseñanza de la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios. Lo que él está haciendo es que más bien él está haciendo hincapié en que el que tiene el don de maestro, de predicar la palabra de Dios, necesita prepararse, necesita tener una preparación adecuada. Él no está diciendo que no lo hagamos. Él está diciendo que nosotros recibiremos mayor condenación, pero al mismo tiempo implica la idea de que la persona que tiene el privilegio de enseñar las grandes verdades de la palabra de Dios tiene que prepararse, tiene que tener una educación adecuada. Pablo dijo que la persona que se escoge para estar en un ministerio de la iglesia, que no sea un neófito, es decir, una persona que no tiene preparación, que no tiene conocimiento. Es importante que nosotros nos preparemos y estudiemos la palabra de Dios. La semana pasada dijimos que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es familiarizarnos tanto con la verdad, con lo que es genuino, con lo que es real, para poder inmediatamente discernir cuando nosotros estamos escuchando verdades a medias o falsas enseñanzas. Entonces es importante que nosotros dediquemos tiempo para prepararnos adecuadamente para poder enseñar la palabra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 15-16, que son dos versículos muy importantes. Dice, el apóstol Pablo le está dando consejos a Timoteo y dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y también le dice qué cosas debe evitar: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Pablo le está diciendo a Timoteo: tú tienes que hacer tu diligencia, tienes que poner de tu parte, porque muchas veces nosotros tenemos la idea de que, hermano, ayúdenos y comparta una enseñanza de la palabra de Dios. Entonces muchas veces nosotros no somos diligentes, que es lo que Pablo le dice a Timoteo: tienes que tener diligencia, tienes que hacer tu diligencia, tienes que investigar, tienes que leer, tienes que buscar el significado de las palabras, tienes que tener un diccionario para saber qué significa esta palabra, tienes que leer, prepararte durante toda la semana, estar pensando, estar orando, estar meditando, y todas esas cosas. Se despierta uno en la medianoche y uno está pensando en lo que uno tiene que hacer, en el estudio que uno tiene que dar. Pero muchas veces suele darse de que a una persona se le invita a compartir algo, y viene la persona a la iglesia, se le entrega el lugar y pasa y se siente muy nervioso y empieza las primeras palabras que dice: hermanos, discúlpenme, lo siento mucho, pero es que no me preparé, pero aquí estoy para la gloria de Dios. Y aún le añade, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos que procurar
es la parte nuestra. Procurar no es decir, bueno, yo me voy a parar en ese lugar y en el momento en el que yo empiece a hablar, Dios me va a dar lo que yo tenga que decir. La persona que hace eso no fue diligente, no se preparó correctamente, no le dedicó tiempo al estudio para poder tener una presentación y comunicar las verdades que pueden o salvar a una persona por toda la eternidad o lo pueden perder por toda la eternidad. Pero no sé si ustedes saben que ninguno de nosotros es garantía. Nosotros no somos una garantía. No existe ningún ser humano, no ha existido antes, ni ahora, ni va a existir nadie en el futuro que sea infalible. Ningún hombre es infalible. Ninguna persona, nadie. Infalible significa que no puede fallar y que no se equivoca en el momento de enseñar la palabra de Dios. Aquí no está parado Jesús enseñando la Biblia. Él es la única persona que cuando Él comunicó las verdades de Dios, nunca cometió un error, nunca se equivocó. Todo lo que Él dijo fue certero, correcto, al 100%. Pero Jesús ya no está hoy aquí con nosotros. Los que están aquí somos seres humanos, somos hombres. Somos vasos de barro, dice Pablo, tenemos pies de barro, tenemos una humanidad, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y todo eso se puede colar a la hora que nosotros presentamos el mensaje. Nadie está libre de cometer un error. Y cuando nosotros tenemos que exponer la palabra de Dios, las verdades de la Escritura, si nosotros pasamos aquí al frente y no nos tiemblan las rodillas, algo está pasando con nosotros. Porque exponer la verdad de la palabra de Dios es una cosa debe ser tomado muy en serio. Debe ser tomado no a la ligera, porque estamos hablando de la Biblia, de la palabra de Dios, del mensaje del Dios eterno. Y el cuidado que nosotros debemos tener, los que tenemos la bendición de compartir la palabra de Dios, es de que nosotros no terminemos diciendo barrabasadas, que no terminemos nosotros diciendo cosas que no tienen sentido, sino que nosotros tengamos la diligencia de prepararnos al momento de dar un mensaje, de compartir una enseñanza, de decir, Señor, pon guarda mis labios para no pecar contra ti, Señor. Y por supuesto, uno dice, bueno, entonces yo soy un ser humano y yo cometo errores, no soy infalible. Yo entiendo que no soy infalible, que ninguna persona es infalible. Entonces, eso no es una excusa también para que nosotros no nos preparemos. Todos nosotros podemos cometer un error. Todos nosotros en el momento de enseñar la palabra de Dios se puede infiltrar algo. Nuestra naturaleza puede influir. Nuestra emoción, nuestras emociones, cómo nos sentimos al momento de compartir la palabra de Dios, todo eso influye en el momento en el que nosotros predicamos. Por eso el versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Pero presten atención, Santiago se está incluyendo también. Él no está diciendo porque todos ofenden, porque todos ofendemos. Él está incluido dentro de eso. ¿Y quién era Santiago? Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Quién era Santiago? Siervo. Un siervo de Dios y del Señor Jesucristo está diciendo, todos ofendemos muchas veces. Todos nos podemos equivocar. Todos podemos cometer un error. Por eso es que hoy estamos hablando acerca del peligro de las palabras. Y la primera sección o la primera parte de este capítulo
se dirige y se enfoca especialmente en los maestros, en los predicadores, en los que tenemos el privilegio y la oportunidad tan grande que Dios, yo no sé por qué Dios, en el caso mío, yo no sé por qué Dios me dio ese privilegio a mí, sabiendo cómo yo soy, sabiendo lo que soy capaz de hacer, y igualmente todos los que compartimos la palabra de Dios, al momento de pasar aquí decimos, ¿cómo es posible que Dios haya permitido, me haya dado esa tremenda bendición y ese tremendo privilegio de poder compartir la palabra de Dios? Sabiendo lo que yo fui capaz de hacer y lo que soy capaz de hacer aún, y de que yo puedo, en lugar de edificar y ayudar a las personas, ofenderlas, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Qué dice a continuación? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Lo que él está diciendo es que cuando nosotros aprendemos a controlar nuestra lengua, vamos a tener sabiduría para controlar todos los demás aspectos de nuestra vida. Y todo eso empieza con nuestras palabras. ¿Cuál es el poder de la lengua? Versículo número 3. Y aquí viene lo que él compara a la lengua. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así su cuerpo. Número 1, lo compara con el freno que se le pone a un caballo, ¿verdad? Esa es la manera de que uno dirija, ¿verdad?, al caballo, de un caballo que está domado. Versículo número 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Entonces, la lengua se puede comparar con el freno de los caballos, con el timón tan pequeñito que puede gobernar un gran barco. Yo no sé si ustedes han visto los barcos de carga, los que llevan los furgones, pero esas son ciudades que flotan. Y un instrumento tan pequeño lo puede controlar. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y cuando él está diciendo que la lengua dice aquí, es un miembro pequeño, el tamaño aproximado de la lengua del ser humano es de 10 centímetros. 10 centímetros es el tamaño aproximado de la lengua de un ser humano. Pero ¿qué tanto poder tiene ese miembro de nuestro cuerpo? Yo quiero que pongan atención un momento, porque por medio de la lengua, o por medio del don de comunicarse con las personas, se han hecho cosas muy buenas y también se han hecho cosas muy malas. Porque la lengua, aunque es un miembro pequeño, tiene un poder muy grande. Dice aquí, se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. En los años 1930, de los años 1930 a 1945, surgió en Alemania un personaje que tenía su corazón lleno de odio y de racismo en contra de las demás personas que no se veían como él, que no tenían el mismo color de piel, que no tenían el mismo color de su cabello, que no tenían cierta altura, que no tenían cierta forma en su cara. Esa persona tenía su corazón, su vida, su ser completamente lleno de odio y lleno de racismo, especialmente en contra de los judíos. Y con su retórica, porque lamentablemente él tenía una facilidad de comunicarse con miles y miles de personas, y solamente no utilizó otra cosa sino solamente el poder de las palabras, y solamente con el poder de las palabras él convenció a la nación de Alemania, les inyectó su odio que él sentía por las personas que eran diferentes, y llevó a una de las naciones con más cultura y con más educación en la historia de la humanidad a cometer crímenes que hasta el día de hoy
nos dejan a nosotros asustados y horrorizados de saber hasta dónde puede llegar el odio y la maldad del ser humano en contra de otra persona. Y la única cosa que él utilizó para eso fue sus palabras. Por medio de sus discursos y utilizando este miembro del cuerpo que mide 10 centímetros, los resultados del odio y de la retórica tan diabólica y tan llena de odio y tan llena de racismo de Adolfo Hitler, el resultado de eso fue más de 75 millones de personas que perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. Lo repito otra vez, más de 75 millones de personas, más de 6 millones de judíos que fueron asesinados vilmente y de la manera más horrible que nosotros nos podamos imaginar. Uno dice, ¿hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano en contra de niños, niñas, ancianos, ancianitas? Cuando los rusos liberaban los campos de concentración y ahora existen los documentales y todo eso, y uno ve a las personas que sobrevivieron el Holocausto, uno se tapa los ojos y dice, qué vergüenza de nosotros los seres humanos. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es esto, el poder que tienen las palabras. Y la razón por la que Santiago está aquí diciendo que nosotros los seres humanos tenemos que aprender a controlar nuestras palabras. Y él solamente, con palabras, el resultado. Más de 75 millones de personas, muchos de ellos inocentes, la mayoría asesinados. Europa en ruinas completamente. Una ciudad detrás de otra, todo destruido, todo arruinado, pura ruina nada más, países en la quiebra, gente que después de esa guerra siguieron muriendo por el hambre y por enfermedades. ¿Y de dónde vino todo eso? Del odio del corazón de una persona que lo supo expresar con palabras y engañar a una nación entera. Pero la humanidad no aprende, porque lo que sucedió aquí va a volver a suceder en el futuro, en una escala mucho más grande también. Va a aparecer en el escenario de la humanidad un hombre que la Biblia llama el anticristo. La Biblia dice que a él se le va a dar una boca que habla grandes palabras, grandes cosas y blasfemias contra Dios. Y escuchen esto, engañará al mundo entero. ¿Y qué es lo que él va a usar? Palabras. Porque la Biblia dice que con su boca él va a hablar y va a engañar a las personas y va a traer una destrucción también increíble sobre la humanidad. Porque lamentablemente nosotros todavía no hemos aprendido de los hechos de la historia y lamentablemente el que no aprende de la historia está condenado a volverla a repetir. Pero a lo contrario de todo esto, tenemos nosotros a otra persona muy diferente, al Señor Jesucristo, que con sus palabras, el Señor Jesucristo vino y habló, y a través de sus palabras, de su enseñanza y de su vida, millones de nosotros ahora somos salvos. Pero la diferencia está en la forma y en la manera como nosotros decimos las cosas y para qué nosotros las decimos. Hablando del Señor Jesucristo, el Salmo 45, versículo 1 y 2 dice, rebosa mi corazón palabra buena. Escuchen esto, palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Aquí se refiere al Señor Jesús. Salmo 45, versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. La gracia se derramó en tus labios. Salmo 45, versículo 1 y 2. Y Juan, cuando Juan habló del Señor Jesucristo, dijo, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y después, ¿qué dijo? Lleno de gracia
y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. ¿Se dan cuenta la diferencia que existe entre una persona que utiliza sus palabras para hacer daño y otra persona que utiliza sus palabras para bendecir? Y a través de lo que el Señor Jesucristo enseñó, ¿cuántos de nosotros hemos sido cambiados y transformados? ¿Y de qué vino a hablar Él? De amor. De amor, principalmente su mensaje, sus palabras, su mensaje de salvación es un mensaje de amor. Por eso nosotros tenemos que saber, conocer y entender cuál es el poder de la lengua. En segundo punto, el peligro de una lengua sin control, de los versículos 6 al 10. El peligro de una lengua sin control. Versículo 6 dice: y la lengua es un fuego. Espero que estén leyendo conmigo. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. En estos versículos vemos el punto número 2, el peligro de una lengua sin control. Y aquí estamos viendo la naturaleza maliciosa y destructiva de la lengua. La naturaleza maliciosa y destructiva de la lengua. Una lengua sin control es peligrosa porque ocasiona destrucción y desastre. Un hablar maléfico no descansa hasta arruinarlo todo y destruir la vida de muchos alrededor. Aquí dice que la lengua, dice Santiago, es un fuego. Lo que eso significa es que se puede salir rápidamente de control. Cuando nosotros empezamos a hablar, si no tenemos cuidado, nuestras palabras inmediatamente nos llevan a lugares a donde nosotros no pensábamos ir. Porque así como un fuego, se sale de control inmediatamente. Ahorita en California, en Colorado, están sufriendo y están padeciendo mucho con los incendios. Los bomberos tienen que venir y apagar las llamas y tienen que luchar. ¿Y qué deja detrás un incendio? Solo destrucción. ¿Se acuerdan cuando el pastor nos habló de los huesos secos y nos pasó un video y todo lo que queda detrás? Destrucción. Destruye casas, destruye sueños, destruye familias, destruye hogares. Y eso lo puede hacer nuestra lengua también. Cuando nuestra lengua no tiene control, puede destruir también personas. Dice aquí que es un mundo de maldad. Versículo número 6. La lengua es un fuego, y también dice un mundo de maldad. Esto nos habla del abundante mal que la lengua es capaz de producir y puede afectar todo el curso de la creación. Los versículos 9 al 10 nos hablan de la inconsistencia en el uso de la lengua. La inconsistencia en el uso de la lengua. Nuevamente, versículos 9 y 10. La lengua es muy inconstante. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre. Y luego, ¿qué dice? Y con ella maldecimos ¿a quiénes? A los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que nuestro hablar muchas veces es inconstante, que muchas veces nuestro hablar no va de acuerdo con nuestras acciones. La lengua puede ser usada, escuchen esto, para bendecir o para maldecir. La lengua puede ser usada para el bien o para el mal. La lengua puede ser usada para dar vida o para matar. La lengua puede ser usada para hablar la verdad o para mentir. La lengua se puede usar para edificar
tanto como para destruir. Es muy inconstante. Y lo que Santiago está diciendo aquí es que dice: hermanos míos, esto no debe ser así. Esto es una lección muy importante para nosotros los creyentes, los cristianos, porque la lengua nos puede llevar a nosotros tan alto, en un momento tan sublime de adoración, de alabanza a Dios, y estamos cantando Amazing Grace, how sweet the sound, y estamos en lo más alto, adorando y exaltando al Señor, y luego, ¿ya viste el vestido que trae la hermana? ¿Ya viste que trajo el mismo vestido que la semana pasada? Pobrecita, no le alcanza para comprarse otra ropa, ¿ve? Al mismo tiempo, en el mismo momento en el que nosotros estamos en lo más alto, nos trae hasta lo más bajo, nos baja hasta el suelo, porque con ella nosotros, si no tenemos cuidado, bendecimos y adoramos a Dios, y cuando salimos de aquí regresamos a la misma gritadera que tenemos en nuestra casa, gritándole a nuestra esposa, gritándole a nuestros hijos. Con ella bendecimos a Dios y adoramos y cantamos y alabamos, pero con ella seguimos hablando las mismas palabras. ¿Qué dice Santiago? Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Aprender a controlar la lengua. Uno de los peores usos que nosotros le podemos dar a la lengua y que causa muchísimos males, especialmente en una familia, en un trabajo, en una iglesia, es el chisme. La lengua se puede utilizar muy mal para comunicar cosas que no se deben comunicar. Proverbios 16:28, quiero darles algunos proverbios aquí, pero yo les quisiera recomendar, y hoy por falta de tiempo, ¿verdad?, que aprendamos acerca del hablar correcto y del uso de la lengua, y uno de los mejores lugares para aprender es el libro de los Proverbios. Yo tengo una lista muy grande aquí de proverbios. Proverbios 10 del 19 al 21, Proverbios 12:18, Proverbios 12:19, 12:22, 13:5, 14:5, 15, versículo 1 al 2, 15:4, 15:7. En el video lo van a poder. Pero hay muchísimos versículos en el libro de Proverbios que nos hablan acerca de la lengua. Mire, un consejo muy bonito. Hay meses que tienen 31 días y el libro de Proverbios tiene 31 capítulos. Cuando agarre un mes de 31 días, lea en el día 1 del mes el capítulo 1 de los Proverbios, y así un capítulo cada día, 31. Es una cosa maravillosa. Pero solo quiero compartir algunos con ustedes. Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso se termina la contienda. Este me gusta muchísimo. Proverbios 26. Proverbios 26:20. Escúchenlo en otra versión. En la versión Dios habla hoy lo aclara un poquitito más y es más corto. Agárrenlo como un lema. Sin leña se apaga el fuego y sin chisme se acaba el pleito. Muy hermoso. Proverbios 26:20. Porque lamentablemente, Santiago dice, todos ofendemos muchas veces. Y hermano, es muy difícil no participar del chisme. Es muy difícil. Y aquí lo dice por qué. Proverbios dice por qué. Pero lamentablemente es muy destructivo. No solamente dice algo de otras personas, sino también habla de nosotros. Habla de nuestro carácter. Destruye nuestro carácter. Ya nosotros no tenemos credibilidad cuando nosotros somos personas chismosas. Perdemos credibilidad, ya nadie nos va a creer. Cuando alguien dice, ¿quién te lo contó? Fulano de tal. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque su carácter
Su carácter, su personalidad están afectados por el simple y sencillo hecho de que todos saben, bueno, ya sabe uno de dónde viene. Ah, bueno, con razón, no, está bien, no, ya no sigamos allí. ¿Sí me explico? Porque ya esa persona se dañó su carácter, se dañó su personalidad, dañó su integridad. El contar chismes no daña, sí destruye hogares, familias, matrimonios, pero también dice mucho acerca de nosotros. Por eso es que nosotros lo debemos evitar. Ya para terminar, en tercer lugar, la sabiduría para el uso de la lengua. Entonces dijimos, en primer lugar, el poder de la lengua, el poder de las palabras. En segundo lugar, el peligro de una lengua sin control. El peligro de una lengua sin control. Y número 3, la sabiduría para el uso de la lengua. Santiago 3, del 13 al 18. Del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre. Entonces, Santiago no solamente nos habla de la sabiduría, sino nos dice que una característica inseparable de la sabiduría es la mansedumbre. La mansedumbre tiene mucho que ver con humildad, paciencia y amor. Humildad, paciencia y amor. La mansedumbre es todo lo contrario a la arrogancia. Entonces, si uno quiere saber cómo distinguir a una persona mansa, simple y sencillamente descubra una persona arrogante, y una persona mansa es todo lo contrario. La mansedumbre es todo lo contrario a la arrogancia. ¿Y cómo puedo yo saber si yo soy arrogante? Porque mire, yo siempre he dicho esto, es un dicho personal, digamos que yo lo acuñé, aunque de verdad yo se lo escuché a otra persona. Pero la arrogancia es como el mal aliento en la boca. Todos se dan cuenta que lo tienen menos tú. Y la arrogancia se pone de manifiesto cuando en una conversación yo voy adelante. Yo digo, yo pienso, yo. Entonces todo siempre va yo. Yo soy el mejor, yo soy el primero. Si no fuera por mí, ¿ven? Todo es yo. Si yo no estuviera aquí, nada de esto sería posible. Entonces todos dirán que humilde el hermano. No, que arrogante. ¿Sí me explico? Porque siempre se pone el yo al principio, en todas las conversaciones. Yo siempre he pensado de la siguiente manera, que a las personas arrogantes hay que amarrarles un lazo de los pies. Porque cuando ellos empiezan a hablar, empiezan a elevarse. Y de repente, sin darse cuenta, están caminando en las nubes. ¿Y dónde está el hermano Gerson? No, allá está arriba. Ya casi llega al tercer cielo. Por eso hay que amarrarle. Véngase para acá, mi chavo, véngase. Ponga los pies sobre la tierra. Porque si usted sigue caminando sobre las nubes, va a venir la vida como un tren y algún día le va a dar un golpe tan grande que lo va a humillar. Por eso es que nosotros tenemos que tener nuestros pies sobre la tierra y deshacernos de la arrogancia. Versículo 14. Esto está muy fuerte, hermanos, muy fuerte, muy tremendo. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Entonces aquí estamos hablando de una sabiduría falsa. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablamos de la fe verdadera, de la fe genuina y la fe falsa? Hoy estamos hablando de una sabiduría falsa y una sabiduría genuina. La falsa tiene estas características. Proviene de celos amargos, celos, contención en vuestro corazón. Y dice, esta sabiduría no es, escuchen bien, no es la que desciende de lo alto. Vean sus características, sino es terrenal, animal, diabólica. Está fuerte, ¿verdad?
Es para que nosotros busquemos la sabiduría que es genuina, la sabiduría que viene de Dios. Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Donde hay qué? Celos y contención. ¿Y qué es contender? Pelea. Donde hay celos, donde hay pelea, ¿qué existe? ¿Qué hay en ese lugar? La Biblia lo aclara. Ahí hay perturbación y toda obra perversa. Ahora la diferencia con la sabiduría genuina. Pero la sabiduría que es de lo alto, es decir, la que proviene de Dios, y se recuerdan que nos dijo Santiago en el capítulo 1, en el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios. Pídala a Dios. Pero ahora describe cómo se comporta ese tipo de sabiduría. La sabiduría que es de lo alto es, en primer lugar, pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría que viene de lo alto se manifiesta o se puede reconocer por la forma como nosotros hablamos, como decimos las cosas. Y aquí es bueno hacerse una pregunta. Cuando yo hablo, ¿mis palabras son puras? Un buen examen, ¿verdad? ¿Mis palabras son puras? ¿Son pacíficas? ¿Son amables? ¿Son buenas? ¿Están llenas de misericordia? ¿Tendrán buenos frutos? ¿No tienen incertidumbre? ¿No tienen hipocresía? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. Entonces, amados hermanos, el día de hoy hemos nosotros estudiado el problema más grande que nosotros los seres humanos tenemos, y es nuestras palabras, nuestra comunicación. Nosotros no solamente debemos tener cuidado como decimos las cosas, sino no solamente tenemos que decir con lo que decimos, sino cómo lo decimos. Porque cuando uno se acaba de casar, el siguiente día de casado, uno en la luna de miel, uno ve a su esposa y dice, ¿cómo amaneciste? Después de muchos años dice, ¿cómo? ¿Amaneciste? Entonces, podemos estar diciendo cosas que son correctas de la manera incorrecta. Y ya para terminar, ¿qué consejo nos da Pablo a nosotros? Efesios capítulo 4, versículo número 29. Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29. Quiero repetirlo nuevamente, y me gusta que veo que algunos lo están subrayando en su Biblia. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Debemos usar sabiduría para nuestro diario hablar, y que nuestra boca sea un instrumento para bendecir a muchos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo, Señor, que hoy hemos podido compartir, y por esta maravillosa enseñanza que nos da Santiago, Señor. Todos nosotros cometemos muchos errores, Señor, y ofendemos muchas veces y de muchas maneras. Y a veces, Señor, ofendemos a los seres que más amamos, Señor. Ofendemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Señor, ayúdanos para que nosotros tengamos sabiduría para hablar y comunicar las cosas. Y también, Señor, te pedimos especialmente por los que tenemos el privilegio de comunicar tu palabra, para que seamos diligentes, para que todo lo que nosotros hablemos vaya de acuerdo, Señor, con tu palabra. Ayúdanos, Padre. Necesitamos de ti y necesitamos sabiduría. Estas cosas te las pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.